Ya dice live on Facebook. Creo que ya se solucionó el problema, ¿verdad? Al parecer sí. Permítame. Listo, ya estamos en vivo. Adelante. Muy buenas tardes a todos. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a este webinar el día de hoy, jueves 30 de abril, a través de esta red social, para escuchar expertos sobre violencia cibernética. Tengo el gusto de presentar a la doctora María Teresa Prieto Quesada. Ella es socióloga, doctora en educación por la Universidad de Guadalajara, maestra en ciencias de la investigación educativa, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Es profesora investigadora de tiempo completo y autora de textos y artículos a nivel nacional e internacional relacionado con el tema de violencia escolar, conflictos y acuerdos de la convivencia, prevención y atención al maltrato en niños, niñas y adolescentes, la función de la autoridad escolar y familiar en los conflictos entre pares y las narrativas de maltrato y violencia como una herramienta para identificar una realidad. Además, ella desarrolla propuestas para mejorar la convivencia en la escuela. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Nuestro siguiente experto es el doctor Dante Jaime Haro Reyes. Él es abogado y maestro en Derecho, con una especialidad en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con otra maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Heidelberg. Es egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry en Washington y es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Actualmente, él es el titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de esta casa de estudio. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Un saludo para todas y para todos. Gracias. Asimismo, nos acompaña la maestra Laura Elena González Mora. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Tecnologías para el Aprendizaje, ambas por la Universidad de Guadalajara. Es policía investigador de la Fiscalía del Estado, encargada de la coordinación de prevención del delito cibernético de la Dirección General de Inteligencia Política, Criminal y Prevención del Delito, en donde desempeña labores de análisis e investigación de conductas realizadas a través de Internet y tecnologías de información y comunicación. Desarrolla documentos y estrategias didácticas para la capacitación y formación de profesionales en campo para la prevención del delito. Imparte pláticas informativas en todos los niveles educativos para estudiantes, docentes, madres y padres de familia, así como en empresas. Además, atiende y orienta a la ciudadanía jalisciense a través de vías de comunicación oficiales, brinda recomendaciones de seguridad como usuario de tecnologías de Internet, así como orientación a la denuncia ante el Ministerio Público. Sea bienvenida, maestra. Gracias por la invitación. También me complace presentar al maestro Luis David Morales Mesa, quien es nuestro moderador el día de hoy. El maestro Morales es abogado y maestro en políticas públicas en gobiernos locales por la Universidad de Guadalajara. Ha sido agente del Ministerio Público, adscrito a diversas áreas de la Fiscalía, así como los juzgados penales en el Complejo Penitenciario Puente Grande, Jalisco. Ha desempeñado actividades en la Agencia de Homicidios Intencionales en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, así como en el Juzgado Penal del Sexto Partido de Ocotlán. También se ha desempeñado como Ministerio Público de Litigación Oral y fungió como encargado de la subdirección del Quinto Distrito, ambos en el municipio de Chapala. Fue delegado general regional de la Fiscalía Regional del Estado de Jalisco y cuenta con una amplia experiencia como docente. Sea bienvenido, maestro. Gracias, muy amable. Para dar inicio a este encuentro, los dejo en el uso de la voz del maestro Luis David para que modere este panel. Gracias. A nombre del doctor Guillermo Cepeda Lecona, director del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, se agradece esta invitación y les hago saber a los participantes que contamos con 10 minutos cada uno de ustedes para que exponga su tema y posterior a ello, una vez que terminen de exponer, vamos a entrar a una etapa de preguntas y respuestas. Para las personas, la comunidad universitaria, así como el público en general que nos está escuchando y viendo en esta videoconferencia, le pedimos que cuando vayan a dirigir las preguntas, me digan a quién van canalizadas para yo poderlas decir a quién de los participantes.
Les hago saber también a los expositores que apaguen sus micrófonos cuando la otra persona esté hablando para evitar interferencias. También, al término, a los 8 minutos, les voy a hacer saber a los 8 minutos de que llegue su tiempo, que tienen 2 minutos para cerrar. ¿Sí fui claro, expositores? Sí, enterado, muchas gracias. Sí, gracias. Bien, pues le cedo el uso de la voz en primer término a la doctora Teresa Prieto Quesada para que inicie con su exposición. ¿Sí me escuchó la doctora Teresa? Doctora Tere. Al parecer está teniendo problemas con su porque vi que decía que había abandonado la sesión, como que se está conectando. Sí. Ok, aquí lo que le quiero mandar un mensaje a la comunidad universitaria de este tema tan importante y al público en general de este público, de este tema tan importante que es la ciberviolencia o violencia que se genera en las redes sociales, que para mí en lo personal me parece un tema muy importante porque tenemos la oportunidad de entender y saber cómo se están desarrollando ciertas actividades delictivas por personas que en su momento dado abusan de estos medios de tecnología para cometer delitos o en su momento provocar en la comunidad estudiantil o en el público en general problemas de bullying para que pues pongamos atención en este tipo de evento que se está realizando para evitar caer en manos de estas personas que hacen mal uso del ciberespacio. También me llamó mucho la atención cómo el tipo de problemática que se da con los fraudes, las extorsiones a nivel telefónico y a nivel de internet. Eso provoca que a través de la confianza que se generan de unas personas y otras, podamos generar nosotros mismos somos los que damos la información al público, a esas personas, y ellos aprovechan de esa información que les damos para usarla en nuestra contra. Entonces, este espacio que se está abriendo por parte de la Defensoría Universitaria, Defensoría de los Derechos Universitarios, me parece muy importante, muy adecuada este tipo de conferencias, porque nos ayuda a enterarnos de cómo debemos de no dar tanta información a las personas que nos están pidiendo que nuestros datos personales tal vez inician enganchándonos y terminamos diciéndoles cuántos hijos tenemos, dónde trabajamos, a qué nos dedicamos, estudiamos, les damos fotografías y al final toda esa información la usan en nuestra contra. No sé, doctor, ¿cómo ve esta situación, doctor Dante Haro? Sí, aprovecho la oportunidad primeramente para agradecer a las diferentes instancias, la organización de este evento, a nombre de la Defensoría de Derechos Universitarios, al equipo que me toca encabezar y sobre todo siguiendo las políticas institucionales de la universidad encabezadas por nuestro rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, es que estamos nosotros continuando con las labores a través de esta contingencia, esta situación de salud provocada por esta epidemia, esta pandemia del coronavirus, el trabajar desde los espacios seguros. Y mientras se resuelven estas situaciones, la Defensoría sigue atendiendo a través de las diferentes situaciones de redes sociales, el internet, el Twitter, la vía telefónica, la parte mediática. Y este webinar responde precisamente a una de las actividades que estamos dando nosotros de manera presencial en toda la red universitaria, y especialmente agradecemos a las instancias que el día de hoy hacen posible, desde luego al maestro Luis David Morales de Lijas, un saludo para el doctor Guillermo Cepeda Lecuona de Lijas, que nos complace mucho el que se pueda sumar a esta serie de esfuerzos. Desde luego quiero decirle a los diferentes centros universitarios en el JUSEA, tenemos la participación de la doctora María Teresa Prieto, agradezco la oportunidad, y desde luego también a la Fiscalía del Estado, al Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía, especialmente a la Coordinación de Prevención del Delito Cibernético, a la maestra Laurelena González Mora, por la oportunidad que nos da de poder mandar el mensaje a la comunidad universitaria y a los que no forman parte de la comunidad universitaria
que están en este momento viéndonos en vivo en Facebook y que van a estar continuando con lo que es esta transmisión para poder precisamente poner el dedo del renglón algo que estamos nosotros viviendo, que es la violencia a través de el ciberespacio, a través de pues medios digitales que el día de hoy tienen muchas bondades, pero que pueden tener riesgos. Entonces, yo agradezco a nombre de la universidad, a nombre de la Defensoría, el que podamos hacer este trabajo de manera conjunta, y vamos a hacerlo de manera semanal, y creo que van a ser los jueves o viernes, ya estaremos mandando el mensaje con diferentes temáticas a abordar, y creo que este es un espacio que nos parece propicio. Entonces, muchas gracias a todas y a todos por la oportunidad. Bien, doctora Teresa. Sí, buenos días. Buenos días, bienvenida. Le cedo el uso de la voz, doctora, para que comience su exposición. Sí, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para empezar. Tenemos 10 minutos, ¿verdad? Correcto, a los 8 minutos interrumpo para que cierre, doctora. Muy bien. Bueno, iniciaremos hablando sobre la violencia en las redes sociales, ¿verdad? Que es un tema actual y que estamos viviendo cotidianamente todos los humanos en este momento y en otros, ¿verdad? Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Llegaron para quedarse y todo indica que se diversificará aún más su apariencia, sus usos y alcances. Las ventajas son ampliamente conocidas, como la circulación de enormes cantidades de información, la comunicación en tiempo real, la sustitución de aparatos como el reloj, el despertador, los mapas, la brújula, el teléfono fijo, cámaras fotográficas y de video. También las máquinas de escribir y un largo etcétera. No obstante, el uso de las tecnologías conlleva implicaciones para la subjetividad, como las siguientes. Si bien se registra alta conectividad, es evidente la fragmentación en la comunicación. Además, el conocimiento desenfrenado del desdibujamiento de las fronteras entre los espacios públicos y privados. Tenemos una invasión de lo privado en lo público y una resignificación de la confidencialidad, la privacidad e intimidad, así como la fragilidad de los lazos humanos. Aparte de generar nuevas afecciones como adicción a celulares o a redes sociales llamada nomofobia, pavor de salir de casa sin celular, que incluye también la angustia y ansiedad relacionadas con el mal funcionamiento o ante desperfectos que impiden el uso del dispositivo. Y lo vimos ahorita, pues, que yo me angustié porque se me fue la luz y ya me llegó la angustia porque no me podía comunicar. Pero lo vemos, por ejemplo, en los alumnos, que muchos de ellos se regresan a sus casas porque se les olvidó el celular. A veces les digo, oye, ¿se te olvidó el cuaderno? No, el celular. Entonces se devuelven a sus casas porque les da miedo, les da terror no tener ese aparato en sus manos, ¿verdad? Actualmente el celular se ha vuelto una extensión del cuerpo. Lo colocamos en la mesa, en el escritorio, nos dormimos y caminamos con él. Los celulares, al igual que Internet, se han vuelto parte de nuestra cotidianidad. Debido a esto, no es excepcional que hoy se hable de una nueva forma de violencia. Ser cruel con otras personas mediante el envío o publicación de material dañino a la aplicación es otra forma de agresión social usando Internet u otras tecnologías digitales. El tema de la violencia a través de las redes aborda un problema reciente en rápida expansión, el cual se suman variaciones diarias, no cuentan con definiciones únicas ni consenso, dado que se trata en algunos casos de actualizaciones de viejos problemas como el bullying que desarrolla ciberbullying o de problemas inéditos como etiquetar una foto con el fin último de denigrar a alguien. Dicho de otra manera, nos encontramos frente a un conglomerado de comportamientos originales y extraños que reciben
denominaciones diversas como ciberbullying, siempre y cuando el maltrato se manifieste entre iguales, ciberstalking, persecución a través de alguna forma de las TIC como ciberacoso, violencia en línea, violencia social online, violencia cibernética y acoso cibernético, entre otras, las cuales representan etiquetas diferentes para el problema de las agresiones virtuales, ya sea entre compañeros o entre desiguales, de adultos hacia jóvenes o menores, adolescentes y jóvenes hacia adultos o profesores, o padres o conocidos. No obstante que los primeros síntomas de la violencia en la red dejaron sentir en el inicio del siglo XXI, no fue sino hasta el 2005, cuando se definió por parte de Belsey, investigador canadiense, el término de ciberbullying, que es el uso de tecnología como base para una conducta intencional, repetida y hostil, desarrollada por un individuo o grupo para hacer daño a otro o a otros. La gama de posibilidades para agredir a través de la tecnología es amplia. Incluye el maltrato entre iguales, ciberbullying, o como conductas puntuales y únicas para colgar una foto y un video que pese a la frecuencia única puede ocasionar graves daños en la víctima. Entonces, por violencia a través de las tecnologías podemos entender aquella conducta intencionada con la que se causa daño o un perjuicio a través de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente por teléfonos móvil o internet. Hoy en día han aparecido formas de acosar, y entre ellas podemos mencionar fenómenos como happy slapping, que es feliz cachetada en español, que son agresiones físicas o vejaciones, mientras otros las filman con el propósito de difundirlas posteriormente. El trollismo, que es intimidar, desafiar, perjudicar, criticar, insultar y sacar de sus casillas. El bombing o el ciberacosador usa un programa automatizado para colapsar el correo electrónico de la víctima con miles de mensajes simultáneos, causando fallo y bloqueo en la cuenta de correo. El dating violence, el cortejo violento, el ciberstalking, persecución y acecho, o el cotejo amoroso online. Recientemente se ha popularizado el sexting, el cual consiste en el envío de contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías de tipo sexual, ¿verdad? Fotografías donde la víctima, o videos generalmente, donde también están recibiendo invitaciones a sexo en línea, propuestas indeseadas por la víctima, mensajes o correos electrónicos de contenido sexual, llamadas y mensajes obscenos, envío de pornografía. Otras formas de acoso son el sexcasting, que consiste en la grabación de contenidos sexuales a través de webcam y difusión de los mismos por el email, redes sociales o cualquier canal que permita las nuevas tecnologías, grabaciones. En muchos casos, estas grabaciones terminan como sextorsión, es decir, como un chantaje. 2 minutos, doctora. Sí. Bueno, vemos que ante estos problemas se avisoran muchos problemas asociados al analfabetismo digital, como la falta de capacidad tecnológica para atender la violencia en línea y la escasez de recursos humanos preparados. El exceso de confianza de los nativos digitales, entre ellos niños y adolescentes y jóvenes nacidos en el boom de los dispositivos digitales frente a su escasa experiencia vital. Y por otra parte se evidencia la difusión de mediático, como lo expresan las diversas notas periodísticas y de internet. Por último, si hoy tenemos la experiencia de la ciberviolencia, entonces habrá que generar una cultura de respeto para un cibermundo, apelando siempre a la convivencia sana entre las personas. Aquí vemos algunos resultados de investigaciones que se hicieron en CUSEA, donde vemos
que los alumnos de 7 a 9 horas están conectados diariamente y los tipos de agresión que viven ellos. Entonces, pues nomás me queda señalar que tenemos que tener pues, mucho cuidado todas las instituciones sociales, escolares, ¿verdad? Para trabajar ante estos problemas emergentes que nos apremian en nuestra comunidad universitaria. Y bueno, aquí tengo las ligas de algunas investigaciones que hemos hecho en la Universidad de Guadalajara sobre el tema, que pues se han hecho del 2015 a la fecha y pues que pueden servir a todos los que estén interesados en esta temática, ¿sí? Y ahí están los resultados que obtuvimos de estas investigaciones. Le agradezco mucho a la Defensoría de Derechos Universitarios y a todos los que nos escuchan. Me encuentro a sus órdenes en mi correo electrónico y pues les agradezco su invitación. Muchas gracias, doctora, por su importante participación. Doctor Dante, le cedo el uso de la voz para que continúe, por favor, con su exposición. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, quiero decir que para nosotros en la Defensoría de los Derechos Universitarios, promoviendo el respeto de los derechos humanos y protegiendo estos derechos universitarios, vemos de manera muy clara que estos derechos humanos deben de estar protegidos también en las redes sociales, en el Internet. Es decir, hay el riesgo que se pone, obviamente, por una posible violación de derechos a la privacidad, a la intimidad, a la parte que tiene que ver con la integridad personal, a la libertad de expresión, al acceso a la información, a la autodeterminación informativa, la parte que tiene que ver con las situaciones de acoso, situaciones de índole de carácter sexual, son cuestiones obviamente que deben de estar protegidas. Por eso la importancia de este tema. Tenemos aquí nosotros la parte que tiene que ver con unas gráficas sobre violencia contra la mujer, el GUAM, que desde luego la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO toman en cuenta y de las diferentes formas de ciberacoso, de ciberviolencia que hay, no solamente para niños, para mujeres, sino para los adolescentes, en obviamente todas las variedades, se encuentra la piratería, la suplantación de identidad, la vigilancia, el seguimiento que se da a la privacidad de las personas, desde luego el acoso, el spam, que ya lo tomaba en cuenta la doctora Teresa, hay el reclutamiento y la distribución maliciosa. Pero yo quiero ir a los datos que otorga la parte que tiene que ver, le voy a pedir la siguiente. Fíjense ustedes que en los últimos datos que nosotros tenemos, existe lo que es un módulo de seguimiento a situaciones de acoso cibernético que da el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, y a través de una serie de toma de datos de los 12 años a los 59 años que se levantó la muestra en 2-3 meses del año pasado, podemos tomar obviamente una serie de características muy propias que nos pueden ayudar a entender prácticamente 1 de cada 4 personas de la población de entre 12 y 59 años fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses. Esto equivale aproximadamente a cerca de 18 millones de personas y esto desde luego con el crecimiento exponencial que estamos teniendo en las redes sociales. Hoy el uso de las nuevas tecnologías a través de redes sociales con esta emergencia de salud, esta epidemia se ha incrementado de manera muy clara y hay una afectación que se pudiera tener y en este sentido vemos nosotros que hombres más de 8.3 millones, pero sobre todo en un porcentaje mayor, las mujeres son las que a final de cuentas con cerca de 9.4 millones de mujeres están siendo afectadas. Esto desde luego nos inclina a tener esta descripción de la temática. Tenemos el ciberacoso por rangos de edad y hay que decirle que de los 12 a los 19 años se presenta el segundo lugar y de los 20 a los 29 años estamos viendo cómo hay un crecimiento de un poco de entre 7 y 8 puntos porcentuales de lo que se dio en la medición última de 2017 a lo que está sucediendo en el 2019. Hoy obviamente
tendremos la oportunidad a mediados del año de tener ya los resultados del 2020. Pero este crecimiento que se da en estos dos rangos es donde tenemos nosotros en la Universidad de Guadalajara, sobre todo en el sistema de enseñanza media superior, el bachillerato, sistema de educación superior y sistema, obviamente, de la parte de los diferentes espacios de la parte de los posgrados, en donde se podían presentar un rango más. Desde luego están las gráficas. Y la escolaridad, desde luego que nos preocupa porque se está afectando a básicamente todos los niveles, básica, media superior, superior, y sobre todo el 37.4 nivel básica, que es el que ocupa más. Aquí tendremos que ver como un nicho de oportunidad el tener y dar información propia para los usuarios, sobre todo los jóvenes, los niños, los menores de edad, que tengan una información muy oportuna, muy constante de que ya cualquier situación que esté aconteciendo en las redes sociales va a tener una afectación para ellos. Entre mayor preparación e información tengan los jóvenes, los menores, se va a reducir de manera preventiva la parte de las afectaciones que se puedan dar. Siguiente lámina, tenemos nosotros la parte muy importante de ver las situaciones en que se presenta el ciberacoso como una parte del análisis que estamos nosotros haciendo, y el 40.3% de las mujeres de 12 años y más son víctimas de acoso durante los últimos 12 años y se recibió a través de insinuaciones o propuestas sexuales. Y por su parte, el 36% de los hombres víctimas de este ciberacoso recibió mensajes ofensivos. Ahí están las gráficas, que la fuente de información viene desde luego en el Mosiva. Se los quisimos nosotros preparar de manera muy, muy clara para que ustedes pudieran ver cómo desde insinuaciones, mensajes ofensivos, provocaciones para reaccionar de forma negativa, llamadas ofensivas, contacto mediante identidades falsas, que esta es una situación desde luego muy preocupante porque se hacen pasar por otro tipo de personas, hasta la parte de la suplantación de identidades son las problemáticas que ocupan. Tenemos también la parte de los agresores, y esta es una parte que nos preocupa mucho porque prácticamente el 53.4% de la población que fue afectada y que fue víctima desconocía a la persona o a las personas que lo afectaron. Esto, desde luego, en el mundo de las redes sociales, del internet, de la parte que tiene que ver con estas grandes bondades que da el ciberespacio, nos vemos que todavía tenemos un nicho de oportunidades de la parte jurídica, de la parte normativa, de la parte de las entidades, y esta es una parte propositiva, de entrar de lleno en lo que estamos en pañales, en una regulación muy propia para poder terminar con este tipo de circunstancias. Desde luego que esto es un mundo, representaría mucho tiempo para poder abarcar todas las situaciones. En el poco tiempo que tenemos, yo quiero, a final de cuentas, ir a la siguiente gráfica, que es la parte de los efectos que tiene el ciberacoso, y vemos que el 63.2% de los hombres y 78.7% de las mujeres experimenta una situación que lo altera: el enojo, la desconfianza, la inseguridad, el miedo, la frustración, el estrés, hay nervios y hay otra serie de afectaciones que vienen precisamente a afectar. En la Universidad de Guadalajara, a través de esta contingencia, se puso a disposición la parte de ayuda de manera profesional, sobre todo atención psicológica en todos los días de la semana. Tenemos nosotros abiertos nuestras redes y canales para poder ayudar de manera muy activa para poder dar esto, pero no es sino con el apoyo de las autoridades, porque a final de cuentas en la Defensoría se emiten recomendaciones para poder darle a las autoridades, en este caso de manera que se dé, si es en el tipo penal, desde luego que la autoridad jurisdiccional, la parte de la Fiscalía, la parte del Ministerio Público, que ya nos va la directora de prevención de la Policía Cibernética, nos va a redundar más sobre esto, pero en la Defensoría estaremos nosotros señalando quién es el causante para poder iniciar los procedimientos correspondientes a lo que estamos nosotros señalando. Esta es una primera entrada de lo que nosotros estamos viendo en este... 2 minutos, doctor. Sí, en esta parte tan importante, vuelvo a decir que estamos preocupados primeramente en dar la situación primeramente preventiva, en la medida que haya una información muy propia que pretenda obviamente abarcar en todos los niveles, sobre todo los jóvenes, los más desinformados son los que podían caer más, pero no solamente esto, sino hay obviamente una serie de situaciones que se tienen que dar, y
Después la parte que tiene que ver con el castigo, a través de regulaciones, a través de una serie de reglas, de medidas, desde luego las propias aplicaciones que se tienen, estaremos comentando más adelante que hay que revisar muy bien los puntos de contractualidad, es decir, si se aceptan las condiciones, porque a veces ponemos nosotros, por no leer toda la parte de las situaciones que se presentan ahí, desprotegemos nosotros nuestros datos sensibles, personales, que deben estar protegidos. Es decir, estaremos nosotros luchando para que se respete esta integridad, esta privacidad, esta intimidad, esta libertad, esta situación que rodea a la dignidad de la persona. La Defensoría estaremos nosotros dando la atención inmediata y dentro de los procedimientos que marca el reglamento, en coordinación con la Oficina del Abogado General, la Dirección de Recursos Humanos, el Consejo General Universitario, las autoridades pertinentes, tendremos nosotros que transitar hacia lo que la universidad quiere. Agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Gracias, doctor. Muy valiosa su intervención. Le cedo el uso de la voz a la maestra Laura Elena. Por favor, maestra. Gracias. Pues bien, muy importante todo lo que nos han comentado tanto la doctora Tere como el doctor Dante. Y a mí me queda por decir que hay que identificar que las conductas que llevan a los objetivos dentro del acoso es muy variado. Es decir, hablar de violencia dentro de espacios cibernéticos es abrir el abanico ampliamente. Los resultados del MOSIVA 2019 han mejorado incluso con ediciones anteriores del 2015, 2016, 2017, y que no había salido la última edición hasta hace unos días, lo cual nos permite sensibilizar elementos relevantes con relación a la seguridad que el usuario puede aplicar, y pues decir que realmente de una muestra de 100 millones de mexicanos, 18 millones son los que se detectan como acosados con diferentes conductas. Pueden ser conductas tanto que sean pues breves, persistentes en el tiempo, que haya una invasión a la privacidad, que es principalmente que irrumpan, ¿no? Y que, bueno, ya desde nuestra postura dentro del área de Fiscalía, en la Dirección de Prevención del Delito, y donde estamos coordinando en prevención del delito cibernético, nos toca atender a la ciudadanía y nos damos cuenta de pues los mecanismos que se utilizan. Y hay algo particular con esto, es sobre todo involucrar que los objetivos no solamente son denigrar, también tiene que ver con la parte del troleo, el fastidiar a la otra persona, enganchar, hacer que la otra persona se exhiba con una conducta o con una reacción no esperada, o sobre todo no articulada socialmente como la conducta ideal, ¿no? Que es a veces lo que hace el troll. Y obviamente cuando nosotros decíamos, pues he sido molestada o molestado, hay que identificar ciertos factores, y dentro de ellos es también la parte de difamar a la otra persona, fastidiarlo, y hay otro elemento, hacer justicia por propia mano, que es lo que a veces decimos como dentro de los linchamientos digitales, ¿no? Esta parte de creer que soy la persona moralmente responsable con la que voy a evidenciar a otra persona. Entonces, con base a ello, nosotros nos identificamos diferentes conductas de los usuarios que nos reportan. Ahorita en breve hago la diferencia entre un reporte y una denuncia, lo cual es muy importante para la ciudadanía, porque esto nos deja claro en qué posición dentro de prevención del delito estamos y con relación a los ministerios públicos, ¿no? Pero hay algo, por ejemplo, que se ha mencionado dentro de que el acoso cibernético como tal no es una conducta delictiva. Sí, efectivamente, la armonización de las leyes no menciona la palabra acoso cibernético como una conducta tal cual. Sin embargo, podemos identificar conductas que sí están tipificadas dentro de nuestros códigos penales, en este caso nuestro Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco,
¿no? Y dentro de ellos menciono, por ejemplo, conductas como delitos contra la moral pública, que tiene que ver con personas que pueden distribuir fotografías sin autorización de la persona afectada, con el fin de incluso de quemarla. Tenemos una alza en páginas de tipo pornografía casera, que tiene mucho que ver con otro término que se llama revenge porn, pornografía de venganza, ¿no? Que involucra a exparejas o personas en común que con el intercambio de fotografías que después se evidencia. Si bien es una conducta que más allá del acoso tiene que ver con una conducta que hace una incriminación a la privacidad de esa persona, ¿no? Incluye dentro de los delitos contra la moral pública, ¿no? Otro sería delitos contra el honor. Estos delitos están incluidos el delito contra la dignidad de las personas, en donde se hacen vejaciones o incluye la parte de denigrar a una persona con relación a su persona, a su estatus social, a su raza, etnia. Y entonces este delito incluye, pues está dentro de esta cantidad. Hay un dato que dentro del MOSIVA 2019 aparece, es que la frecuencia de la conducta o de la situación sufrida por las mujeres es justamente la crítica hacia su persona, ¿no? Y aquí hay que dejar muy en claro que la percepción de la crítica sobre su persona va a variar porque entre esta frecuencia puede ser que haya ocurrido solo una vez, haya ocurrido continuamente. Efectivamente, como el doctor Dante nos señalaba, la parte de son personas no conocidas, ¿no? Quienes más tienen la conducta del ciberacoso, pero también existen las personas conocidas por una sola ocasión o conocidas por contactos que no se regularon incluso el acceso a mis perfiles. Es decir, es alguien que me pidió acceso, es alguien que se unió a mi cuenta o que me sigue, pero que yo no regulo esos contactos. Es decir, lo acepto, no busco quien sea, y son como esas pequeñas salidas o filtros que dejamos de controlar justo para este tipo de conductas, ¿no? Que en realidad es una de las conductas, pues vamos, aunque se percibe una conducta cruel, una conducta que por supuesto afecta, genera ansiedad, genera enojo, es una conducta muchísimo menos grave, por ejemplo, que una distribución de fotografías de tipo de contenido erótico sexual o una edición de fotografías, porque esta distribución de fotografías no solamente son reales, pueden ser, como normalmente se conocen, truqueadas, ¿no? Y bueno, también otro tipo de conductas que se pueden identificar dentro del acoso son pues la revelación de secretos y la obtención de la información ilícita, que específicamente sería el delito de suplantación de identidad, que dentro del MOSIVA también nos representa, pero muy a baja escala, muy porcentaje de bajo, pero es muy curioso que dentro de las 3 primeras situaciones que nos representa el MOSIVA en las 4 ediciones que ha hecho, es ser contactados por perfiles falsos o por identidades falsas, lo cual hay que hacer una diferencia entre una identidad falsa y una identidad de suplantación de identidad. ¿Okay? 2 minutos, maestra. Gracias. La parte de un perfil falso tiene que ver con relación a, es un nombre que no representa a otro, es decir, no estoy utilizando los datos personales específicos. Y en cambio, una suplantación de identidad sí me representa a otra persona o se hace pasar o roba cuenta y entonces es captado o involucrado, ¿no? Entonces, sí es una conducta que sobre todo se resguarda mucho en el anonimato. Y bueno, hay otro aspecto que creo que es sumamente importante dentro del acoso. Hay algo que nos dice el mismo MOSIVA, donde solamente las contraseñas son
el único aspecto que más las personas están resguardando para su seguridad. Pero la realidad es que la seguridad dentro de los medios tecnológicos tiene que ser más específica, más a detalle. Un dicho que nosotros decimos ahí en prevención del delito cibernético es la seguridad está por encima de mi comodidad, ¿no? Y eso significa que aunque me cueste más trabajo iniciar sesión todos los tiempos, todo el momento, cerrar sesión continuamente, no involucrar a la contraseña a otras personas, aunque sean de mi total confianza, ¿no? Hacer contraseñas seguras, instalar programas de antivirus, lo cual nos protege muchísimo, ¿no? Y que en porcentaje es muy poco el que todavía tenemos en este tipo de programas. Entonces, este tipo de acciones es importante que las consideremos para no ser víctimas de un acoso cibernético de tipo circunstancial, ¿no? ¿Qué es circunstancial? Es decir, justamente esas personas que no conozco o que conocí por una sola ocasión, pero que se aprovechan de la vulnerabilidad con la que tengo mis cuentas o mis medios tecnológicos. Creo que eso es para nosotros lo más importante dentro de la manera preventiva. Y bueno, ya la cuestión de la denuncia, que si en las preguntas aparece, con mucho gusto les informamos cuáles son todos los medios de prueba para esa denuncia. Gracias. Gracias, maestra Laura. Procedo. Están llegando preguntas de parte de la comunidad universitaria y del público en general. La primera pregunta va dirigida para usted, maestra Elena. Gracias. Dice la pregunta, no dice quién pregunta, pero dice que ¿cuentan con alguna línea directa para presentar denuncia por violencia cibernética? Ok. No tenemos una... gracias por la pregunta. Hay que diferenciar entre reporte y denuncia. Reporte es, tenemos a disposición nuestras redes sociales, Facebook y Twitter con Cibernética Jalisco, tenemos nuestros teléfonos de línea de atención directa y tenemos un correo electrónico. Sin embargo, el hecho de que se comuniquen con nosotros de manera directa, podemos orientar, podemos dar sustento técnico, podemos orientar de cómo retomar la evidencia, pero la denuncia formal ante el Ministerio Público requiere ser presencial, aunque estas hayan ocurrido dentro de medios tecnológicos o redes sociales, ¿no? Entonces, de cualquier manera ahí con esta denuncia, la mesa receptora tendrá que hacer solicitar la narración de los hechos, cómo fueron sucediendo, tiene que ubicar una identificación oficial. Estamos hablando hace poco que la suplantación de identidad es lo que más está creciendo y no hay otra medida, no hay otra forma que identificar que es la persona que se está presentando, colocando la denuncia, que la vea de manera presencial con su identificación oficial, ¿no? Entonces hay que acudir a hacer la narración, hacer la identificación oficial y obviamente a esta persona pues tiene que firmar y tiene que recibir un número de carpeta de investigación o un número al menos de acta de denuncia, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en caso de una denuncia de violencia escolar, de violencia cibernética. Gracias, maestra Laura. También otra pregunta para usted, maestra Laura. Dice que de qué manera podemos prevenir la violencia cibernética. Ok, ya hablábamos un poco de ello. La prevención principal tiene que ser con, primero, la técnica. O sea, identificar que mis contraseñas tienen que ser robustas, que tienen que cumplir con los protocolos de seguridad, ¿no? Alfanumérica, que tengo que cargar un programa de antivirus, porque los programas de antivirus me protegen de posibles enlaces maliciosos en los que es muy común recibir el reporte donde dicen, es que me están enviando un enlace donde dicen que tienen mis fotografías, pero cuando yo ingreso me pide de nuevo volver a acceder a mi cuenta de Facebook. Y la pregunta aquí cuando lo hacemos es, ¿accedió? No, porque me dio temor. Excelente. Entonces, esto significa que es una cuestión de phishing. Eso quiere decir que está tratando de robar sus credenciales para robar su cuenta, ¿no? Si nosotros tenemos un antivirus, el antivirus inmediatamente nos dice, cuidado, esta es una página de riesgo.
Si ya me da una parte de cuidado, es un medio de protección y prevención para ello. Otro elemento tiene que ver con el cuidado de las configuraciones de privacidad y seguridad. Identificamos que mucha gente no las conoce y que si las conoce, las subestima. O sea, el hecho de que Facebook, que es una red social que cuenta con los protocolos de seguridad más amplios de todas las redes sociales, pero también es la red social que más cantidad de información personal nos solicita. Y eso quiere decir que entonces queda a mi criterio como usuario si quiero decir cuáles son mis colores favoritos, mis bandas favoritas, pero también cuáles son mis problemas, incluso todo mi currículum, dónde estudié, dónde viví, dónde trabajo, cuáles son todos mis trabajos, y eso es información valiosa que dentro de cuando se toma en cuenta la percepción de los datos personales, la gente no lo identifica como un riesgo, y eso nos tenemos que concientizar todavía más. Entonces, las configuraciones de privacidad y seguridad son relevantes para que la información no sea de nuestro sorpresa el mal uso de ellas. Y por supuesto que también filtrar a los contactos que tenemos. No nos vamos a hacer famosos de la noche a la mañana conteniendo más de 1000 contactos que físicamente no conocemos. Eso tenemos que ser también muy honestos en ello. Gracias, maestra Laura. También otra pregunta para usted, maestra. Sí. ¿Cómo hacen para eliminar fotografías privadas de terceros en la web? Preguntan. Okay. El ingeniero Irving Rivera pregunta. Gracias. Mire, con relación a la eliminación de fotografías o contenido, todo tiene que estar basado bajo carpetas de investigación, es decir, tiene que haber una denuncia de por medio, tiene que haber solicitudes del juez, del juez o del Ministerio Público, dependiendo de la situación. La eliminación de fotografías como tal no es real, es decir, podremos, por ejemplo, hay fotografías en un servicio web de los cuales algunos colaboran con las autoridades y entonces se les informa a través de una carpeta de investigación y la solicitud del juez de que esa fotografía no es autorizada por la persona y que está incumpliendo a través de el artículo el que se mencione por el Ministerio Público. Y entonces la página web lo que hace es quitar esa imagen, pero eso no asegura que no la vuelvan a subir, ¿no? O que otro usuario. Pueden incluso bloquear usuarios a partir de la petición del Ministerio Público o del juez. Pero la parte de este patrullaje cibernético en el que se hace mención de que Policía Cibernética podría retirar fotografías de manera indiscriminada es falso. Eso requiere ciertamente una firma y una petición del juez, por lo tanto debe haber una denuncia de por medio, a menos que se trate también de investigaciones que se llevan de manera por oficio, que sería pornografía infantil, pero que también requieren firma del juez. Gracias, maestra. Para el doctor Dante Aro, pregunta de Juan Antonio. ¿Qué mecanismos de prevención sobre el ciberacoso se tienen considerados por los alumnos del sistema de educación media superior y qué son la población más vulnerable, doctor? Sí, mira, aquí concordamos mucho con lo que nos han dicho ya los especialistas, tanto de la Policía Cibernética como la maestra Teresa. Primeramente, lo que nosotros vemos es, en la mayor información que tengan los jóvenes, hay que detenerse a pensar antes de publicar. Es decir, hay veces que estás en la privacidad de un espacio cerrado y hay cosas que no dirías a otra persona y lo haces. Hay que recordar que lo que haces en Internet es real. Y hay que, a final de cuentas, tener la parte de tener muy identificado la parte de la lista de amigos. Puede haber algunas situaciones de perfiles falsos, abusadores. Hay que, a final de cuentas, bloquear direcciones de Internet y los números de celulares que no se dan. Pero algo bien importante, en el caso de que se haya dado ya esta circunstancia, nosotros recomendamos documentar toda la evidencia de acoso cibernético, guardar toda la parte de mensajes, fotos, mensajes de texto, videos, para cuando se presentan con la Defensoría, nosotros poder actuar. Si se tiene identificado quién es el presunto agresor, desde luego que hacer la parte de las recomendaciones pertinentes para que las autoridades puedan sancionarlo. Nosotros lo que hacemos, damos un apoyo de manera muy propia. Hay que decirlo, y eso me parece muy importante, que se tiene que cuidar mucho
los linchamientos mediáticos, la parte del tribunal inquisitivo de las redes sociales, en donde ahí te acusan, te fabrican, te hacen, te sentencian y te queman en hoguera verde. Esto atenta contra el debido proceso, contra la presunción de inocencia, contra el defenderse de manera muy adecuada cuando están sucediendo esto, y esto afecta, como ya se decía, la parte del honor. Esperemos obviamente que en los elementos que vivimos en un Estado de Derecho y que en el Internet, desde luego, pueden estarte desde otro país, desde otra localidad distante, desde luego poder atacarte, y hay que tener el punto de que el Estado de Derecho conlleva a que se respeten los derechos tanto de la víctima como del agresor. Hay que identificar. Hay claramente señales en donde, en la medida que nosotros otorguemos a los jóvenes del sistema de educación media superior y a los que están en la licenciatura a poder identificar, a poder tener ellos obviamente una situación que están siendo victimizados, y apoyarlos de manera sin juzgarlos por todo lo que significa el estrés emocional, a conseguirles ayuda socioemocional para poder atenderlos, es en la medida que nosotros vamos a adentrarlos. Entonces, una parte es protegerse, como ya se dice, con toda la parte de las contraseñas, de las identificaciones, de poder a la hora de descargar una app, ver las condiciones, porque en algunas se dura el promedio en aceptar lo que se puede leer un contrato de 15, 20 minutos, en 8 segundos están aceptando las condiciones y te da el permiso para que pueda acceder a todos tus dispositivos, a tu directorio, a las cámaras, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado en las apps que se manejan y tener obviamente la parte de si se identifica de manera muy clara denunciarlo. Es lo que nosotros estamos impulsando en la Defensoría. Gracias por la pregunta. Doctor, para usted también pregunta de Nancy, ¿con qué frecuencia se presenta la violencia cibernética? No, bueno, pues estamos viendo ya con datos del MOSIVA prácticamente ahorita en lo que es la contingencia que estamos viviendo, se está dando un acontecimiento. Hemos recibido, a partir de la atención que hemos tenido de esta nueva modalidad por la contingencia, hemos recibido ya diversos reportes que están, a final de cuentas, teniendo afectaciones. Las afectaciones que se van a tener también dependen del usuario, es decir, cuánto tiempo pasa en redes sociales. Ahorita, desde luego que el tiempo exponencial es más y no hay, como dice, una regla general, pero en la medida que esté, obviamente, exponiéndose, es en la medida que va a tener esa afectación. Gracias, doctor. Para la maestra, doctora Teresa, pregunta de parte de Gilberto. ¿El plan de trabajo de los profesores de nuestra universidad están capacitados en diferenciar los tipos de violencia cibernética? En los estudios que hemos hecho, los profesores no están preparados para detectar el problema, solamente cuando les llega el problema a ellos que los denuncian por alguna situación, ya sea académica o personal. Pero lo que hemos encontrado es que los profesores no es que no quieran reconocer el problema, es que a veces no saben cómo reconocerlo ni cómo denunciarlo. Entonces aquí una de las alternativas, desde mi punto de vista como educadora y como investigadora, es que debemos de trabajar en la prevención, porque, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que señala la maestra María Elena y el doctor Dante, que ya toman ya los asuntos cuando está el problema, pero yo creo que aquí es importante educar y recordarles permanentemente que los dispositivos electrónicos pues no son seguros, que en ellos pues hay presión social, por ejemplo, para que aparezcan muy bonitas las chicas y que aparezcan muy guapos los hombres. También dar ejemplos de cómo responder ante la violencia cibernética a los jóvenes también. ¿Qué debemos hacer como maestros para detectarlo, pero también para que los chicos no caigan en esas provocaciones, ¿sí? Y cómo educarlos para que no les llegue esa violencia. O sea, decir que las redes no son inocentes. Si ellos suben una foto, no va a ser privada. Cuando se sube una foto en las redes es de todos, ¿sí? Y muchos, por ejemplo, de los secuestros se han dado porque precisamente los jóvenes, como decía la maestra Elena y el doctor Dante, exponen dónde viven, en qué contexto están. Entonces, se dio un caso muy sonado de deportes
del chico que fue secuestrado, el hijo de Deportes Martí. Y él, los secuestradores, al decir, ¿cómo lo hicieron para saber? Es que el chico exponía precisamente en su Facebook los barcos que tenían, las propiedades, etcétera. Entonces, se puso, digamos, de pechito. Y es lo que hacen muchos jóvenes, ¿no? Sabemos lo que comen, el estado de ánimo en el que están, todo eso lo exhiben en las redes sociales. Entonces, a veces cuando los maestros o padres de familia quieren ver dónde están los chicos, para escabullirse los jóvenes se van a otra red para no ser vistos por la familia. Entonces, también hay que reconocer como las conductas y los cambios que están teniendo estas generaciones de jóvenes cibernautas que no ven ningún problema en subir una foto desnuda. Dicen, al cabo que no hay problema, pero al rato se viraliza esa fotografía y ahí sí hay un problema muy grave. Entonces yo creo que más vale prevenir que lamentar en este caso, y hay que educar a los jóvenes en una cibercultura, ¿sí? Que les permita prevenir el problema del ciberacoso en sus diferentes y diversas manifestaciones, como lo comentaba la doctora Elena y el doctor Dante, que pues tenemos que trabajar con los niños desde muy temprana edad, ya que los niños desde muy temprana edad ya están utilizando celulares. De hecho, las madres, para evitar que estén molestando, les pasan el celular y ahí diviértete, ¿no? Entonces, lo que están haciendo muchos de nuestros niños, están siendo adictos a las redes sociales. Y ahorita lo vemos con el tema del coronavirus, que se la pasan todo el día, ya sea en la televisión, en los celulares o en las máquinas. Y pues sí, ahí tenemos un grave problema que quizás se vaya a ampliar este problema del ciberacoso en estos tiempos de coronavirus. Gracias. Gracias, doctora Tere. Para la maestra Laura Elena, pregunta de Mario. ¿Cuál es o existe un plazo para identificar a un acosador cibernético? Bueno, como tal, el plazo no está como estipulado. Sin embargo, sí hacemos la recomendación que en cuanto ocurran los hechos, hay que hacer inmediatamente la captura de la información. ¿Qué es la captura de la información? Es identificar la URL de la publicación, del perfil, de los mensajes, de la página. El enlace URL es fundamental para la investigación, ¿no? Aunque la cuenta haya sido dada de baja, si tenemos la URL, tenemos valiosa información. Otra información son los contenidos, es decir, los mensajes como tal, videos, audios, números telefónicos, correos electrónicos que estén vinculados dentro de. Eso es como la captura de la información que le servirá como datos de prueba, ya sea lo que se logre evidenciar. Pero sí es muy importante que la inmediatez dentro de lo que ocurre sí se resguarde. Aunque haya un bloqueo, aunque haya ignorar sencillamente al acosador o que haya una cuestión de eliminar la información, es importante resguardarla en una carpeta especial, ya sea que aunque no vaya a ocurrir la denuncia como tal, nosotros siempre sugerimos la denuncia, pero si en el caso de que la conducta no es realmente tan grave o tan permanente y decido como ciudadano no denunciar, sí es una responsabilidad resguardar la información por cualquier cosa que esta pueda incluso escalonarse la misma violencia. Gracias, maestra. También pregunta para usted mismo, maestra Laura, de José Ortega. ¿Hay diferencia en el ciberacoso por rangos de edad? Y en el caso de la educación básica, ¿cuáles son las formas más frecuentes? Ok. Sí hay una diferencia dependiendo de las conductas. Por ejemplo, supongamos que la situación de un acoso donde hay una vejación, donde se le graba a una menor de
nivel de secundaria, y se le graba por la cuestión de hacer, mientras se está haciendo del baño, ¿no? Que es una conducta que dentro del ciberacoso se presenta para ridiculizar a la víctima. Bueno, ahí estamos hablando de una cuestión que pues hay que acudir a Ciudad Niñez, que es una exposición donde, sobre todo si se muestra parte del cuerpo, entonces es una exposición que podría incluso estar ligada a la parte de pornografía infantil, entonces ahí es la diferencia. Esto no significa que no ocurra también en adultos, pero el trato que se le va a dar dentro del agente ministerial será diferente por el rango de edad, ¿no? Algunas conductas como humillaciones ya públicas dependerá de lo que el agente ministerial defina según la narración, según los hechos, según las evidencias, ¿no? Pero sí hay diferencias, no en todos los casos, pero en algunas sí. ¿Cuáles son las que más ocurren a nivel escolar? Bueno, creo que hasta este momento no hay ninguna diferencia ya entre lo que ocurre en un nivel escolar a un nivel, ya hablamos de universitario o ya trabajadores, ¿no? O adultos. Lo que sí me queda claro es que el rango de la cuestión cibernética de violencia baja más de los 12 años, es decir, aunque Mosiva nos da un recuento de 12 años en adelante, nos damos cuenta que en nivel primaria sí hay mucha violencia por los medios, por los dispositivos que los accesan, o sobre todo los regalan como esta parte del premio porque te portas bien, pero sin el uso de herramientas de control parental, que es sumamente importante. Si yo entrego un dispositivo, tengo que entregarlo con una herramienta de control parental. Si no, estaría entonces vulnerando específicamente la intimidad y la exposición de la información de mi hija y de mi hijo. Gracias, maestra Laura Elena. Se nos acabó el tiempo de preguntas y respuestas. Las preguntas que quedaron pendientes por parte de la comunidad universitaria, así como del público en general, serán respondidas en lo personal, se las haremos llegar a los conferencistas para que ellos en su oportunidad les den la oportuna respuesta. Agradezco a los conferencistas, les cedo el uso de la voz a nuestra maestra de ceremonias. Bien, pues no me queda más que agradecer a nuestros expertos por participar en este espacio. Muchas gracias, maestro David, por moderar este webinar, y gracias a todos ustedes que se conectaron a través de este Facebook Live por su presencia. Que tengan todos una excelente tarde y por favor, quédense en casa. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias. Gracias.